¿Detuvieron tu mercancía en aduana y te dijeron que te levantarán un PAMA? ¿No sabes qué sigue ahora? Este procedimiento administrativo es uno de los más complejos y con mayor nivel de gravedad. Por eso, en este video te voy a explicar qué es el PAMA, cuándo sucede esta situación, qué debes hacer y cómo llegar a una solución, ya que es un proceso muy largo. ¿Y qué es el PAMA? El proceso administrativo en materia aduanera o PAMA es el conjunto de actividades consecutivas que la ley aduanera lleva a cabo como medida preventiva para determinar el estatus de tu mercancía y así prevenir irregularidades en los productos que entran o salen del país. Razones para incurrir en un PAMA. Estas son 7. Introducir mercancías por lugares no autorizados. Declarar un valor inferior al 50% o más al valor de la mercancía. Declarar datos falsos del importador o dar documentación falsa. No cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, normas de seguridad, calidad e información comercial. Tener mercancía excedente no declarada. Que el transporte no siga la ruta fiscal correspondiente o lo conduzca una persona no autorizada. O que estés manejando productos prohibidos. ¿Qué sigue? A partir del día en que se te levanta el acta, contarás con 10 días hábiles. Deberás notificar el acta para realizar por escrito el desahogo de las pruebas y formular los alegatos necesarios para defender tu importación. Además de las pruebas documentales, deberás presentar el dictamen emitido por la Junta Técnica de Clasificación Arancelaria y el dictamen emitido por el perito según sea el caso. ¿Cómo se llega a la resolución? Las autoridades aduaneras están obligadas a emitir una resolución definitiva en un plazo no mayor a 4 meses a partir del día siguiente al cual se realice el expediente. De lo contrario, el procedimiento no surgirá efectos. Si la resolución se dicta a favor de tu importación, se determinarán los plazos y procedimientos legales para que puedas pasar a recoger tu mercancía al recinto fiscalizado. Si la autoridad aduanera gana el caso, se aplicarán multas del 70% hasta el 100% sobre el valor de la mercancía, así como el embargo definitivo de tu producto si lo consideran necesario. Una vez emitida la resolución definitiva, puedes defenderte en caso de no estar de acuerdo con la conclusión mediante un juicio contencioso administrativo o mediante la promoción de un amparo directo. Si quieres saber más sobre este tema u otros temas de comercio exterior, dale like a este video y suscríbete al canal.